Que los tiempos actuales han hecho 100 veces más complejo el entorno de negocios, porque el primero en llegar tiene 100 veces más oportunidades, y porque siempre lo más importante es y será crecer, y los talentos son una pieza clave para lograrlo. Me voy a permitir cambiar la típica frase que dice, las personas son lo más importante en las organizaciones, por lo más importante en una organización son las personas talentosas realizando funciones correctas en la posición correcta. Entonces, los talentos no ven lo que hacen como una obligación, no lo ven como un trabajo, ellos lo ven como una responsabilidad hacia los demás y hacia ellos mismos. A su vez saben lo que valen y lo hacen saber directa e indirectamente. Los reconocemos por sus resultados y por su liderazgo. El liderazgo no solo es dirigir equipos, eso nace antes que los equipos. Definimos como el liderazgo como el motor y la iniciativa con ejecución que responde a una responsabilidad, a una meta, a una visión. Para entender más de este tema tan actual, hemos querido compartir este webinar con ustedes porque sabemos que hay muchas preguntas. ¿Cómo los atraemos? ¿Cómo los retenemos? ¿Cómo construimos una organización que se ajuste a sus intereses? ¿Cómo es un plan de compensaciones atractivo? ¿Cómo podemos medir su contribución? Bueno, estas y muchas otras preguntas vamos a intentar esbozarlas en este webinar. Pero para ser franco, muy franco, no creo que alcancemos a responder todas las preguntas en tan solo 60 minutos, pero al menos abrimos el tema. Bienvenidos a todos los asistentes, a nuestros panelistas y muy especialmente a la CEF, Centro de Empresas Familiares de la Universidad de Monterrey. Gracias por su apoyo y coparticipación de este evento. Mi nombre es Jaime Poblete Stambuk, soy director de BTC, Business Tools Consulting, plataforma que reúne a consejeros de muchas especialidades y sectores con un solo objetivo: desarrollar habilidades directivas y de gestión empresarial, creando pensamiento estratégico a través de nuestros consejos consultivos empresariales, formados por expertos profesionales. A través de ellos damos apoyo a medianas y pequeñas empresas que requieren experiencia y conocimiento para tomar decisiones de hoy, de cara al futuro. Y, ¿por qué no?, ganar seguridad para desarrollar aspectos claves de la organización. A quienes estén interesados en explorar esta nueva tendencia de consejos consultivos, hemos preparado una promoción muy especial, que es solamente para este evento, y que seguro no podrán rechazar. Esta la voy a anunciar hasta el final del evento. Entrando en materia, tengo el gusto de presentarles a nuestro equipo de panelistas, quienes han preparado con mucho cariño este interesante webinar. Inicio con Daniela Ortega Sosa, nuestra moderadora, socia de LEC, Litigio Estratégico y Compliance, SC, abogada corporativa y especializada en compliance, gobierno corporativo y sostenibilidad, profesora de responsabilidad social corporativa y de negocios conscientes. Bienvenida, Daniela, muchas gracias por acompañarnos. Noemí Sosaya, CEO de Delivering Happiness México, abogada de la Universidad de La Salle, con maestría en Dirección de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, conferenciante internacional. Muchas gracias, Noemí, gusto verte por aquí y bienvenida. Jesús Almaguer Palomares, director de Capital Humano, experto en compensación, beneficios, relaciones laborales, gestión de adquisición de talento, desarrollo organizacional, seguridad industrial y ecología, así como también relaciones públicas. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias. Gracias. Héctor Macías Noriega, consultor, ex socio de Pricewaterhouse y Ernst & Young en el área de recursos humanos, ex presidente del Comité de Gobierno Corporativo del IMEF y miembro del Comité de Gobierno Corporativo del Consejo Coordinador Empresarial. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias. Los invito a hacer sus preguntas a través del botón preguntas que van a encontrar ahí en el menú de su pantalla. Y Daniela dará respuesta en la medida que alcance el tiempo, por supuesto. Esperemos que podamos redondear todas las ideas y todas las preguntas en este webinar. Entonces,
Nos tenemos que apurar en escribir las preguntas para alcanzar. Ya dando inicio, los dejo con nuestros destacados panelistas y consejeros. Muchas gracias y adelante, Daniela. Bueno, muchas gracias, Jaime, por esa amable presentación, y quisiera empezar por darles la más cordial bienvenida a todos y todas quienes se conectaron esta tarde para pues escuchar un poco lo que estaremos hablando el día de hoy, que como dijo Jaime, pues vamos a estar comentando sobre los desafíos de la gestión de talento, un tema pues sin duda de mucho interés y que además ha sufrido cambios constantes. Antes de dar una pequeña introducción también, por supuesto me gustaría dar la bienvenida a nuestros 3 panelistas del día de hoy. Gracias por aceptar esta invitación de participar el día de hoy. Y bueno, para empezar, podemos ver cómo mientras en el pasado la prioridad era la atracción de candidatos en general, sin importar realmente si eran talentosos o no, quizás porque el objetivo era más poder llenar espacios cuando se abrían algunas posiciones de trabajo, y no necesariamente tener al mejor talento, ¿no? Eso fue cambiando con el tiempo y vemos cómo el énfasis en estos momentos está en cómo atraer, desarrollar y sobre todo retener, que es quizá lo más complicado, a los más talentosos. Y esto porque se ha visto que el talento contribuye a que la empresa siga siendo competitiva y rentable. Y ese énfasis por captar y retener a los profesionales más productivos y mejor calificados se ha vuelto aún más patente en los últimos años, especialmente derivado de la pandemia y del entorno complejo, no solamente de altos índices de inflación, sino de menor crecimiento, de incertidumbre jurídica, de problemas geopolíticos, entre varios otros factores que estamos experimentando. Y es que, en efecto, tener el mejor talento te permite enfrentar este tipo de calamidades, como las que acabo de mencionar, con más resiliencia, ímpetu y creatividad, facilitando a la empresa el enfrentar, navegar y sobre todo superar estas situaciones de crisis. Todo esto, desde mi perspectiva, ha traído 3 efectos. En primer término, que la gestión de talento pasa a constituir uno de los retos que más preocupa a los empresarios en la actualidad. Segundo, que la gestión de talento pase a tener prioridad en la discusión y toma de decisiones estratégicas, cuestión que no necesariamente pasaba en el pasado. Y en tercer término, no por eso menos importante, que las áreas de recursos humanos se hayan tenido que adaptar a las nuevas necesidades de la empresa, introduciendo nuevos procesos y herramientas de gestión. Pero atraer y retener talento no es sencillo, sino yo creo que nos estaríamos dedicando una hora en este webinar a hablar sobre el tema. En efecto, existen una serie de desafíos que van desde cómo satisfacer las demandas de mayor equidad e inclusión por parte de nuestro capital humano, hasta cómo aprovechar el talento en la empresa a la par de la creciente automatización de procesos. Evidentemente, como ya dijo Jaime, sería complicado pretender abordar todos los posibles desafíos en un solo webinar, en una hora. Pero buscaremos, y esto es lo que nos hemos fijado como propósito el día de hoy, que ustedes se pueden llevar 2 o 3 mensajes importantes que los ayuden a avanzar en este tema, o si no, sembremos la semilla para que busquen un poco de apoyo, ¿no? en cómo enfrentar estos temas. Y para ello me parece muy valioso que podamos tener esta conversación el día de hoy con 3 especialistas en estos temas para que nos compartan cuáles son los principales desafíos en la gestión de talento que están enfrentando las empresas en México, cuáles han sido sus experiencias y aprendizajes en estos temas y sobre todo qué recomendaciones pueden dar a quienes nos escuchan para poder enfrentar estos desafíos. Y bueno, sin más preámbulo, me gustaría ya ahora sí comenzar a bombardear a nuestros panelistas que de veras que tienen mucho que compartir, muchas experiencias que compartir el día de hoy.
Y me gustaría comenzar contigo, Noemí, pedirte que nos compartas, y bueno, empezar con una pregunta muy básica para de ahí ir elaborando, ¿no? Nos decía Jaime sobre tu experiencia más reciente que ha sido como consultora y en la que te has venido enfocando estrategias para alcanzar la felicidad en el trabajo. Y yo quisiera preguntarte cuáles son los principales desafíos en la gestión de talento que tú has observado que más se están presentando en las empresas en México. Adelante. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí compartiendo con tan grandes personas y expertos en este tema. Y pues bueno, para mí los principales desafíos que está enfrentando el área de recursos humanos es justamente romper paradigmas y reinventarse. Reinventarse a esta nueva realidad que nos dejó la pandemia. El saber que cosas que antes parecían imposibles, ahora ya vimos que son posibles y que nos ayudan mucho, como por ejemplo el teletrabajar, que cuándo nos íbamos a imaginar hace 5 años que íbamos a poder estar trabajando con personas a nivel mundial y sobre todo desde la comodidad de nuestros hogares, ¿no? El segundo desafío es comprender que lo único constante es el cambio. O sea, que siempre vamos a tener que estar adaptándonos a estas nuevas realidades, a saber que lo que funcionó en su momento ya no necesariamente van a seguir siendo soluciones viables, porque además de que el mundo cambió, la población también ya cambió. Primero a nivel generacional, porque ya llegaron los baby boomers, los centennials, perdón, y pues bueno, nosotros necesitamos entender que las necesidades de los centennials son muy diferentes a los de los baby boomers. Y finalmente, también es comprender que hoy por hoy, para ser relevante en materia de recursos humanos y ser realmente un socio estratégico del negocio, es entender cuáles son las necesidades de este talento, pero no solamente las necesidades profesionales, sino también las necesidades personales, porque ahora, a comparación de cómo se hacía antes, pues quien tiene la sartén por el mango es el talento. Quien decide a dónde va es el talento. Ya se acabó la época de, ay, bueno, pues te voy a dejar la oportunidad de que colabores con nosotros. No, o sea, ahora es totalmente del otro lado la balanza. Entonces, pues para mí serían esos los principales desafíos, mi querida Daniela. Muy bien, Noemí. Sin duda, bueno, ya nos dices todo el repertorio de desafíos que está enfrentando, sobre todo el Departamento de Recursos Humanos. Digamos, toda la empresa, pero en particular este departamento por el tipo de funciones que juega. Héctor, como acabo de decir, Noemí menciona entonces que uno de los principales desafíos es cómo adecuarse, si pudiéramos generalizar, cómo adecuarse a la nueva realidad que nos dejó la pandemia, específicamente sobre todo en estos departamentos. Yo también hice referencia al inicio, en mis comentarios iniciales, a este aspecto, ¿no? Cómo las áreas de recursos humanos pues han tenido que modificar, ¿no? Cómo gestionaban sus funciones. Me parece que esto amerita que profundicemos en ese tema y quisiera preguntarte qué rol consideras que deben jugar, ¿no? Ya habiendo escuchado a Noemí, las distintas, que tienes nuevas generaciones, que tienes una realidad post-pandémica, que tienes nuevas soluciones que antes ni siquiera te habían pasado por la cabeza, como el teletrabajo. Entonces, sobre todo, ¿qué prioridad crees que deberían tener los departamentos de recursos humanos ante este escenario, ante este complejo escenario? Sí, con todo gusto. De nueva cuenta, bienvenidos a todos, muy buenas tardes. Y respondiendo a tu pregunta, empezaría yo por un concepto que va a sonar súper básico, sin embargo es el talón de Aquiles de la mayoría de las empresas en México, que es tener al talento adecuado en el lugar indicado. ¿A qué nos referimos con tener el talento adecuado en el lugar indicado? Y empiezo, por ejemplo, con las micro y pequeñas empresas que cuando se arranca un negocio, empezamos a trabajar con personas de nuestra confianza, con algunos de nuestros conocidos, con personas que tienen relación de alguna manera con nosotros, empezamos a desarrollar los negocios y de repente, pues, idealmente nuestro negocio empieza a crecer, se empieza a desarrollar
y empieza a requerir de nuevos skills, de nuevas formas de trabajo, y no necesariamente las personas con las que iniciamos el negocio van a poder con los nuevos retos. ¿A qué me refiero? A que quizá cuando eres una pequeña empresa, empiezas quizá con alguien que te ayuda en las ventas, con alguien que te ayuda con las finanzas, pero conforme vas creciendo, pues ya necesitas a alguien que te ayude en la logística, que te ayude en la planeación, que te ayude con un departamento de recursos humanos o de capital humano en forma, en fin. Y pensamos que esas personas que iniciaron con nosotros, que han dado todo su esfuerzo, todo su talento, por el hecho de trabajar codo a codo con nosotros, van a tener la posibilidad de llevar a cabo esas responsabilidades. Y no necesariamente es así. Tenemos que identificar claramente cuáles son las necesidades de la empresa y con base en las necesidades de la empresa, tener al personal. Y no al revés. No con base en las personas que tenemos que amoldar nuestras tareas. Y sobre todo ahora se da en lo que mencionabas tú y lo que mencionaba Jaime al inicio, que es este ambiente post-pandémico, en donde desafortunadamente muchas empresas tuvieron que prescindir de talento. No pudieron hacerle frente a la inversión que requerían las personas, y entonces al prescindir de talento empezamos a repartir las tareas en las personas que quedaban. Y entonces quizá yo antes nada más me dedicaba a las ventas, pero ahora soy ventas, mercadotecnia, y si mucho me apuras, logística. Y el que era de finanzas ya es finanzas, recursos humanos y relaciones con clientes, y etcétera, etcétera. Eso durante la pandemia quizás se justificaba. Y puede ser que las personas con las que nos quedamos tienen los talentos para manejar esas tareas. Sin embargo, ya la realidad es otra. Y si tú como dueño de empresa, como empresario, dices, oye, ¿sabes qué? Pues me está funcionando muy bien, pues ya nos seguimos así, total, estoy ahorrando. Y no, aquí lo que tienes que identificar otra vez es que primero debes de tener el talento adecuado en el lugar indicado y no lo puedes quemar. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que renovar tu plantilla, tienes que hacer que las personas realmente se sientan a gusto con su trabajo, porque aunque sean capaces de realizarlo, en poco tiempo vas a quemar el personal. Entonces, reiterando la idea, es tener a las personas indicadas en el lugar adecuado y haciendo las tareas que realmente pueden y deben hacer. Me parece importantísimo lo que mencionas, Héctor, sobre todo esta última parte de la situación que ocurrió durante la pandemia y cómo, por supuesto, para el empresario está feliz de que, bueno, ya redujo el personal, obtuvo eficiencias operativas y además están pudiendo, ¿no? O sea, siente que pueden con las cargas y que a lo mejor tenía exceso de personal antes de la pandemia. Hay que tener cuidado con esto porque efectivamente, como dices, o sea, eso era una situación de contingencia, de emergencia, y por supuesto que se justificó en ese momento, y sí, los empleados pusieron como que el extra mile, ¿no? El esfuerzo extra de poder pues afrontar esas nuevas responsabilidades, pero eso era una situación atípica, y entonces cómo asegurar que volvamos a una situación de balance es bastante importante si realmente estamos buscando cómo retener ese talento, porque de lo contrario probablemente van a terminar dejando la empresa. Así que muy valiosa esa parte. Jesús, nos dice Héctor, que esto también me pareció muy valioso, que lo importante, nos habla de esta regla básica, pero la verdad sumamente poderosa, que lo importante es que se tengan las personas adecuadas en el lugar adecuado. Eso nuevamente es lógico, práctico y además es atemporal, porque realmente antes de la pandemia funcionaba muy bien esa regla, después durante la pandemia igual, después de la pandemia sigue estando muy vigente. Ahora bien, ¿cómo se ve impactada esta regla con el fenómeno del que yo también hablaba al inicio, de la automatización de procesos y sobre todo la consecuente eliminación de puestos de trabajo? Quizás en otras palabras, ¿de qué forma está influyendo la tecnología en la gestión del talento humano? Bien, gracias. Buenas tardes. Mi opinión es que ciertamente conforme han evolucionado los negocios en diferentes retos ambientales,
como recientemente ha sido la pandemia, pues también ha tenido que evolucionar la manera en que gestionamos el talento. Y alrededor de esta gestión de talento existen elementos clave complementarios como la capacitación, la selección de gente, la evaluación de desempeño, la comunicación, y todos estos de alguna manera existen independientemente de la magnitud de la empresa. Es cierto que conforme ha avanzado y se ha automatizado y se ha aplicado tecnología, tanto para hacer más sencilla y más rápida la ejecución de los procesos con las mismas personas, como en algunos casos desplazar esa mano de obra porque la automatización ha hecho necesario un ambiente diferente con menos personas. Creo que es dualidad, una dualidad que tenemos que enfrentar. Por un lado, en esos procesos o reingeniería de procesos que se hacen en los negocios, entender que tienen que estar muy bien diseñados, porque por más tecnología o por más buena tecnología que apliquemos, si estos procesos no son correctamente diseñados, los resultados no serán mejores que antes. Es decir, la tecnología te ayuda a acelerar la velocidad con la que puedes ejecutar estos procesos. Y por otro lado, bueno, en las personas que tienen que contribuir o tienen que aprender nuevas habilidades, habrá que ir desarrollando y, como mencionaba Héctor precisamente, que vayan junto con el negocio evolucionando y creciendo para poder que no se, válgame la palabra, obsoleticen y puedan quedar fuera de la jugada. Entonces, en esta dualidad de procesos personas, creo que la tecnología, la automatización, seguirá jugando un papel muy importante. Claro, dependiendo de la industria, no es lo mismo la industria automotriz, donde pues la mano de obra en algunos procesos automotrices de línea de producción de autos, pues ha sido cada vez menor, pero también la calidad ha aumentado, buscando siempre la rentabilidad, la disminución de costos, y que las personas finalmente, como mencionaba Noemí, encuentran un significado en el trabajo que ejecutan, un valor agregado que están contribuyendo y esa consecuente satisfacción y felicidad en su trabajo. Muy valioso, Jesús. Yo creo que me resuena lo que dices con algunos comentarios que había hecho Noemí y también Héctor. Noemí nos hablaba de cómo hay que reinventarse, ¿no? Y ella hablaba en el contexto del Departamento de Recursos Humanos, pero es también muy cierto respecto de los empleados y cómo enfrentan esta situación de automatización, ¿no? Entonces hay que ver la tecnología como algo que sí puede desplazarte de tu puesto de trabajo, pero de tu puesto de trabajo existente, o sea, pero eso no quiere decir que tengas que necesariamente ser desplazado de la empresa, ¿no? En la medida en que también vayas a la par desarrollando nuevas habilidades y capacitándote en esos mismos avances tecnológicos, ¿no? Entonces, ¿cómo no ver nada más el aspecto negativo o potencialmente negativo de tú introducir nuevas tecnologías y automatizar más procesos desde el punto de vista capital humano, sino más bien que cómo prever esos cambios como empresa y apoyar al talento a que vayan entonces desarrollando nuevas habilidades que les permitan entonces asumir nuevos roles. Héctor, me parece muy importante pues todo esto que menciona Jesús. Bien, ahora bien, otro fenómeno que ha venido surgiendo a consecuencia de la creciente introducción de los avances tecnológicos y sobre todo estos aspectos de minería de datos ha sido la contratación de talento perteneciente a las nuevas generaciones. Noemí también mencionaba, ¿no? Cómo se están incorporando las nuevas generaciones a los trabajos. Esta situación puede generar pues un clash generacional en la empresa y que de alguna manera empezar a crear roces y silos en los equipos de trabajo, porque quizás viven distintas culturas, tienen distintos intereses,
distintas prácticas, desarrollaban el trabajo de distinta manera. Y ahí te quisiera preguntar, ¿qué tendría que cuidar el Departamento de Recursos Humanos para evitar ese clash del que hablaba? Sí, con todo gusto. Mira, yo creo que lo primero que tiene que evitar es la prominencia de una cultura específica. Y cuando digo cultura específica no me refiero a la cultura empresarial, sino a la cultura generacional. La cultura que trae el baby boomer, la generación X, etcétera, etcétera. Porque de repente me ha tocado toparme con empresas que dicen, híjole, es que ya tenemos puros millennials y centennials, y entonces tenemos que amoldarlo todo a su forma de ser. Pues sí, nada más que acuérdate que la mayoría de las empresas pues, está manejada todavía por baby boomers o por generación X, en donde no necesariamente es tan fácil el adaptarse. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es unificar a todas esas generaciones a través de algo que considero yo muy sencillo, pero también trascendental, que es un propósito. A todas las generaciones les tienes que hacer ver cuál es el propósito de la organización y cuál es el rol que juegas tú dentro de ese propósito. Cada uno con sus capacidades, con sus formas de pensar, pero hacia un mismo propósito. Si tú logras amalgamar eso, entonces va a ser mucho más fácil, mucho más sencillo la interacción entre generaciones. Entiendo que los millennials y los centennials ya vienen mucho más automatizados que nosotros, pues los viejitos generación X, en donde pues yo me acuerdo cuando empezaba yo a trabajar, tener una computadora era un lujo. Y ahora el tener una computadora no es un lujo, ahora la computadora es tu herramienta de trabajo básica. Entonces, de repente pueden venir esos choques, pero si lo amalgamas todo a través de un propósito y que entendamos que todos vamos hacia un mismo objetivo, creo que se puede facilitar mucho esa interrelación. Excelente. Bueno, ¿qué te puedo decir del propósito, ¿no? Clave en toda empresa. Y aunque al principio decías que no tiene tanto que ver con la cultura organizacional, sino esa parte de la cultura generacional, la verdad es que si te pones a pensar, al final estamos hablando de respeto, o sea, cómo respetar esas distintas culturas generacionales y pues el respeto es uno de los valores que generalmente toda empresa tiene identificado como parte de su cultura organizacional, ¿no? Entonces, como que a lo que voy es que todos estos temas se conectan. Y bueno, ya que introduciste el tema de la cultura, me gustaría precisamente moverme a ese tema, tomando en cuenta que muchos de los asistentes a este webinar son emprendedores o personal directivo de negocios. Considero importante que abordemos cuáles podrían ser posibles soluciones para atender los desafíos en la gestión de talento, que ya vimos que pueden ser muy variados y están en constante cambio, ¿no? Estos desafíos. Y pues alguno podría pensar en la implementación de un sistema de gestión de talento, otros podrían decir, bueno, no, la implementación de una estrategia de flexibilidad en el trabajo, ¿no? Ya Noemí nos hablaba del teletrabajo. Entre muchas otras soluciones, ¿no? Que podrían irse definiendo. Y al respecto quisiera preguntarte, Jesús, ¿cuáles son otras posibles herramientas para atender los desafíos en la gestión de talento con efectividad y oportunidad? Sí, yo creo que herramientas como tal tendríamos que tomar en cuenta, como mencionaba hace un momento, los procesos laterales o que están adyacentes hacia la gestión del talento y te permiten generar esa cultura donde hay un reconocimiento a las personas, al talento mismo, y la congruencia con la que se ejemplifica, digamos, hay que predicar con el ejemplo. Una situación típica es cuando en tus valores y tu misión del negocio dices que el trabajo en equipo es lo más importante. Sin embargo, tus sistemas de reconocimiento y recompensa solamente reconocen el trabajo individual. Entonces hay una disonancia donde dices una cosa pero haces otra. De tal suerte que cada vez que tú estás buscando herramientas y estrategias que alineen la cultura con tu estrategia de negocio misma y tu estructura de los recursos humanos y recursos de otra índole,
tienes que asegurarte que haya un mensaje en cada ocasión, una comunicación a las personas de que lo que estás predicando lo estás ejecutando con ejemplos concretos. Y así alrededor tú diseñas tus sistemas de reconocimiento, tus sistemas de comunicación con el personal, tus sistemas de seguridad industrial, seguridad en el trabajo, donde tendrá que ser muy importante toda la relación con las personas. Y como está esto, digamos, de una forma multidisciplinaria, lo más efectivo, en mi opinión, tiene que ver con crear una especie de consejos consultivos o personas con diferentes experiencias y capacidades que puedan, de una manera muy concreta, contribuir con sus experiencias, con sus recomendaciones, con sus consejos a los empresarios, a los dueños de estas empresas medianas o pequeñas, con esos casos exitosos que pueden llevar a su propia empresa, con esas ideas que se pueden adaptar, no nada más adoptar, sino adaptarlas para que sean exitosas. Y esa gama de experiencias, de consejeros, de consultores que te pueden apoyar para generar esa transición que andas buscando en tu empresa, digamos, hasta la institucionalización, pues se puede hacer más fácil el camino, eliminando esa posible resistencia al cambio y tomando en cuenta que, bueno, el negocio es un negocio que busca mejorar su rentabilidad, minimizar los costos, aumentar las ventas, pero todo en un marco que las personas son los actores centrales principales, quienes hacen que ocurran las cosas de una manera deliberada, no aleatoria. Me parece bastante interesante esa solución que mencionas, ¿no? Una solución ya estructural, consistente en contar con un consejo consultivo de valor. De esta manera, pues el director general o dueño de la empresa no tiene que enfrentar el desafío solo, sino que puede optar por la solución más apropiada para su empresa de manera, pues, informada, luego de haber analizado con su consejo consultivo, ¿no? Su consejo de expertos, posibles alternativas. Pero bueno, sabemos que hay otras posibles soluciones y una que ya nos adelantó un poco Héctor, pero que no puedo dejar de preguntarle a Noemí sobre esto, es la cultura organizacional, ¿no? Y quisiera preguntarte, Noemí, ¿qué rol le ves a la cultura organizacional y de qué forma podría contribuir a la mejor gestión del talento? Definitivamente para mí el tema de cultura organizacional es lo más importante y lo más estratégico, porque ya lo decía Peter Drucker, el padre del management moderno, que la cultura desayuna estrategia. Es decir, tú podrás tener a los máximos gurús de Harvard y Stanford o del MIT creando tu estrategia, pero si las personas no están alineadas a esa estrategia y no creen lo que tú crees, jamás el cambio va a ocurrir. Entonces, es por eso que la cultura corporativa la tienen que diseñar todas las empresas, porque independientemente del tamaño, todas las empresas tienen una cultura corporativa, que es el entorno social que afecta en su crecimiento, para bien o para mal, y en la consecución de sus objetivos de negocio. Entonces, todas las empresas ya por default tienen una cultura corporativa orgánica. Entonces, lo que hay que hacer es saber el que muchas veces se necesita diseñar esa cultura corporativa para que se puedan lograr los objetivos de negocio, ¿no? Como bien lo decía Jesús, que muchas veces no hace match el audio con el video en las empresas, ya que los CEOs dicen por salir en la foto de, no, sí, para nosotros lo más importante siempre va a ser el bienestar de la gente. Ajá. Pero ¿a quiénes son a los líderes que realmente están premiando o recompensando o dándoles bonos enormes? Aquellos a los que nosotros llamamos tiranos cumplidores, que son aquellos que sin importar el qué, el cómo, el quién y el cuándo, sí o sí consiguen los resultados de negocio y los objetivos. Estoy de acuerdo que las organizaciones pues, necesitan conseguir estos resultados de negocio, pero no a cualquier precio. O sea, de verdad tiene que haber congruencia
entre lo que se dice y lo que se hace. Y los que crean la cultura son los líderes. Entonces, una vez que ya hayamos diseñado la cultura que la empresa necesita para alcanzar sus objetivos de negocio, pues hay que alinear a los líderes. Y si los líderes no cambian a la nueva estrategia de cultura que se busca, pues tendremos que cambiar de líderes. Pero bueno, eso ya es como algo extremo, pero sí es súper importante y es súper clave, independientemente del tamaño que sea la empresa, el trabajar en la cultura corporativa. Y también sabemos que muchas veces las posiciones directivas son súper solitarias. Entonces, el poderse ayudar de un consejo consultivo es una gran herramienta, sobre todo para empezar a pelotear estas nuevas formas de trabajar, ¿no? O sea, que sepas que hay personas que ya pasaron por donde asustan, entonces, pues si puedes tener el consejo de un experto o su vivencia, pues qué mejor, ¿no? Súper importante, ¿no? Entonces, sí, como nos dice Noemí, cultura es clave en toda empresa, pero para que la cultura entonces funcione, sea sana, robusta, pues sí requiere estar acompañada de líderes conscientes, líderes responsables y que sepan cuándo solicitar apoyo y que algunos de esos apoyos, pues indudablemente podría ser un consejo consultivo de valor. Pues muy bien. Héctor, Noemí también mencionaba que conseguir los objetivos a cualquier costo ya no es viable, sino que deben considerarse los intereses pues, de los distintos grupos de interés, ¿no? Y en el caso que hoy nos ocupa del talento. Yo comparto esta visión de una empresa más consciente que se ocupa no solamente de los accionistas, pero bueno, más allá de eso, quisiera preguntarte, ¿qué rol debe jugar el capital humano en la consecución de los objetivos de la empresa y cómo se puede alcanzar esto de una manera responsable y consciente? Con todo gusto. Mira, yo creo que el rol va en dos partes y déjame platicarles por qué en dos partes. Así como todas las empresas tienen una cultura orgánica, formal o informal, también todas las empresas tienen una estrategia, ya sea por escrito o no por escrito, pero todas cuentan con una estrategia. Todas quieren ganar más dinero, todas quieren ganar más mercado, todas quieren hacerle frente a sus cuentas, todos tienen una estrategia. El rol que tiene que jugar el capital humano primero es en la participación de la definición de la estrategia. ¿Y por qué digo esto? Porque he tenido también muchos casos en donde platicas con los directores generales, en donde dice, a ver, formé esta estrategia en donde este año pues vamos a aumentar el EBITDA en 5%. Y esa es la estrategia. Pues ok, capital humano tiene que hacerle ver a toda la gente qué quiere decir EBITDA al 5%. O sea, porque suena como, híjole, pues eso es como muy financiero. O puede decir, ¿sabes qué? Nuestra estrategia este año va a ser ya no regionales, sino nacionales. Ok. Y eso a mí, auxiliar de contabilidad, a mí, obrero de la planta, a mí, chofer del camión, ¿qué me implica? ¿Qué quiere decir eso para mí? O sea, el capital humano tiene que, o el área de capital humano tiene que participar en la traducción a cada uno de los participantes del negocio de qué significa lo que tienen que hacer, por un lado. Y por otro, algo muy importante, hacerle ver a todas las personas que trabajan dentro de la organización cuál es la importancia de su rol. Platicaba yo hace tiempo en otro foro que difícilmente los gerentes o los directores de empresa van con sus empleados a preguntarles, oye, lo que tú haces, ¿de qué le sirve a la organización? O, y se los deja de tarea para las personas que nos están viendo, vayan con las personas que trabajan con ustedes y díganle, oye, si tú dejas de hacer lo que hoy estás haciendo, ¿qué le pasa a la compañía? Si las personas le dicen, no pasa nada, tenemos un problema, porque entonces quiere decir o que la tarea no es necesaria o que la persona no está consciente del valor que le agrega a la organización. Aquí lo que tenemos que hacerle ver, y es función de capital humano, es hacerle ver la importancia a cada uno de su rol y qué le puede pasar o qué consecuencias puede tener nuestra empresa si tú dejas de hacer lo que estás haciendo.
No necesariamente solo los puestos directivos o gerenciales son importantes. Muchas veces el que una persona no registre una factura, el que una persona no dé de alta algo en el Seguro Social, puede impactar fuertemente a la organización. Entonces, repitiendo, es primero participando en la estrategia, traduciéndola a toda la organización, que entiendan qué quiere decir para mí policía de la entrada, el que tenemos que aumentar el EBITDA al 5%. Bueno, pues eso quiere decir que yo tengo que atender bien a todas las empresas, a todas las personas que lleguen y tratarlos con educación, y hacerle ver a todos la importancia de su rol dentro del trabajo. Fantástico. Más claro, no puede estar. Yo iba a aterrizar los tres conceptos, ya lo dijiste muy bien. Me encanta además el último tema, cómo hacerles ver el valor que crean, ¿no? Lo significativo de su trabajo. Eso me parece que además precisamente contribuye a retener a ese talento, ¿no? ¿Quién no le gusta estar en un trabajo donde realmente, o sea, qué mayor satisfacción que saber que lo que haces tiene valor para la empresa, ¿no? Y que no es algo que pues simplemente hagas o no hagas, no tiene ninguna relevancia para la empresa, ¿no? Entonces eso yo creo que nos hace sentir mucho mejor, te contribuye a esa felicidad que tanto busca Noemí, y pues sí, definitivamente hace que puedas retener ese talento de manera más efectiva. Jesús, relacionado con lo que nos comenta Héctor, te quisiera preguntar, ¿cómo podríamos aprovechar para alinear entonces nuestra estrategia de gestión de talento con la cultura de la organización? Sí, bueno, finalmente la cultura son los comportamientos que se observan en función de ciertos valores. Creo que es precisamente esta palabra de valores organizacionales, morales, éticos, los que tienen que continuamente estarse ejerciendo, demostrando, proyectando entre la gente para que cuando te enfocas a gestión del talento, sean desde temas de reclutamiento, selección, contratación, hasta temas de desarrollo y capacitación, de planes de sucesión, haya esa congruencia donde no necesariamente por ser más antiguo, la persona va a tener mejores oportunidades para crecer, o por ser conocido, tener algún contacto interno en la organización, va a crecer. Si no hay un tema de equidad, esa justicia donde cada quien tiene lo que se merece en base a su logro, a sus resultados, y esa congruencia, insisto en la palabra, es lo que permite a las personas entender que tienen una carrera, independientemente del puesto en el que se desempeñan, que tienen un futuro y pueden ir creciendo junto con la organización o colateralmente en la organización. De otra manera, pues buscan donde haya una identidad, una identificación de sus propios valores con los valores de la organización. Entonces, la mejor manera, en mi opinión, en mi experiencia, es de mantener comunicado, continuamente comunicado al personal, y no solamente que sea un monólogo, un camino de una sola vía, sino un camino de dos vías donde ellas también participen, contribuyan, expongan sus ideas, sus inquietudes para poder enriquecer esa cultura, de tal suerte que el talento solito se encargará de irse gestionando en un ambiente que sea justo, un ambiente que sea transparente, pero también un ambiente que va a estar exigiendo el resultado, que va a estar buscando la superación para de manera consistente haya un ganar-ganar, un crecer conjuntamente personas y empresas. Muy bien, Jesús. Y haces bien en enfatizar la palabra congruencia. Es bien importante en estos temas. Ya se nos está acabando el tiempo, pero algo que he aprendido en las participaciones que he tenido en webinars es que a veces estas herramientas o estrategias pueden sonar como que muy abstractas o complejas para los empresarios, y que a veces les resulta más fácil cuando se mencionan casos de éxito que permitan, por un lado,
pues aterrizar más los conceptos de los que se hayan hablado y por el otro palpar los beneficios, especialmente cuando inclusive podemos dar beneficios cuantitativos. Pero que siempre sean un caso real, ¿no? Que les permita ver mejor los beneficios. Siendo así, me gustaría pedirte, Noemí, pero muy brevemente, porque sí se nos consumió mucho el tiempo, que nos compartas algún caso de éxito reciente en que, pues, ante uno o varios desafíos en materia de gestión de talento, la empresa pudo reducir los efectos de esta situación y salir adelante. Y quizás ahí que nos compartieras muy brevemente nuevamente cuál fue la problemática y cuál fue la solución que se definió y se implementó y cómo se llegó a la conclusión de que pues era la solución correcta. Perfecto. Pues aquí es el caso de negocio de una empresa de logística y paquetería que es mexicana, con la cual nos llamaron para ayudarles a diseñar su cultura corporativa, empezando por el propósito superior, que es lo más importante para la empresa, es su razón de ser y es la brújula, es el faro que nos va a dirigir, que nos va a llevar a donde queremos ir. Y también crear los valores corporativos, que es la brújula, que como bien comentaba también Jesús, que nos va diciendo cómo nos tenemos que comportar para llegar y estar todos alineados a los objetivos. Entonces, bueno, a esta empresa les ayudamos a co-crear su propósito superior, que es acercar personas y conectar negocios, nos mueve. Y en el tema de los valores, ellos no tenían la seguridad como un valor, entonces del diagnóstico que les hicimos, les dijimos que era muy importante elevar el tema de la seguridad a un valor y no solo lo agregaron, sino se convirtió en su valor número 1 justamente antes de la pandemia. Entonces, al ser una empresa de servicio esencial, pues no pararon. Entonces ya al tener el valor número 1 como la seguridad, era sin seguridad no hay paquete. Entonces, por eso pudieron salir adelante en la pandemia. Y luego otro tema muy importante fue que todas las decisiones de negocio, las más estratégicas, las hicieron con base en su propósito superior. Que cuando ya estaban saturados, fue como de, ¿qué hacemos? No sabemos cuánto va a durar la pandemia. Entonces, ¿nos quedamos como estamos o crecemos con las necesidades del cliente, ¿no? Con el miedo de que pues no sabemos esto cuánto dure y si va a haber un retorno de la inversión. Total que en esa reunión directiva pues dijeron, pues tomemos la decisión con base a nuestro propósito superior, acercar personas y conectar negocios nos mueve. Pues nos movemos y vamos a hacer una inversión muy importante, vamos a duplicar la plantilla para satisfacer toda la necesidad de pues nuestros clientes. Y hoy por hoy, bueno, están en los cuernos de la luna, le quitaron market share a las principales compañías de logística y paquetería internacionales que todos conocemos. Entonces, por eso es tan clave el que generar una cultura, el diseñarla y sobre todo compartirla para que todo el mundo esté alineado y sepa hacia dónde vamos e ir todos juntos. Claro, entonces definir un propósito superior, tener muy claros cuáles son los valores de la empresa, no sacarlos de internet, ¿no? O copy-paste de otro lado, y asegurar que esos realmente guíen todas tus decisiones, incluyendo las estratégicas. Muy bien, bueno, pues ya ahorita sí me toca un poco dar nuestras conclusiones finales. La verdad es que han dicho contribuciones realmente valiosas. Yo tratando de sintetizar un poco, podría decir algunos mensajes importantes que espero que ustedes también los hayamos logrado transmitir a ustedes, pero por ejemplo, es clave tener al personal adecuado en el lugar adecuado. Otro mensaje importante, es útil tener un buen proceso de gestión del cambio del que nos hablaba Noemí al inicio, muy bien implementado para poder asumir todos estos cambios que se están dando. No olvidar el entorno social de la empresa, es decir, todos estos aspectos que estuvimos hablando de cultura organizacional, definir un propósito superior que es fundamental en la actualidad, además para atraer talento, ¿no? Sobre todo los que vienen de las nuevas generaciones, y orientar las conductas de los empleados hacia un mismo objetivo, como mencionaba Héctor. Procurar que los empleados se sientan útiles, que sepan cuál es su contribución a los logros de la empresa. Eso va a ayudar a retenerlos y mantenerlos contentos. Y bueno, considerar también las 3 variables para aprovechar mejor el talento, que serían la estructura organizacional,
la cultura organizacional y la estrategia de negocio, tampoco no olvidarla. Y pues bueno, con esto no me queda más que agradecer a Noemí, Héctor y Jesús por sus valiosas y enriquecedoras aportaciones de esta tarde y ceder la palabra a Jaime para que nos hable de esa promoción que dijo al inicio y nos dejó en suspenso. Gracias. Sí, se me escucha, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Ah, excelente, muchas gracias. Mientras preparas tus preguntas, las preguntas que te están llegando, yo voy a lanzar esta promoción, esta gran promoción exclusiva de este evento. A los que están interesados en conocer esta nueva tendencia de consejos consultivos, yo los invito a conocernos, a conocer estos consejos consultivos a través de la Masterclass. Para los que se registren en los próximos minutos en el QR que están viendo en pantalla, es muy fácil. Van a tener 3 sesiones sin costo para el programa de 6 meses. Así que los invito, adelante, no lo van a poder rechazar esto, está genial. Y es solamente por este evento. Con el QR se pueden registrar. Si quieres, Dani, le puedes seguir con la sesión de preguntas, ya con los últimos minutos, y al final yo hago el cierre, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Jaime. Y bueno, no, como dice Jaime, no desaprovechen esa oportunidad. Nos llegó una pregunta de Guillermo Femerling. Dice, para contar con la persona adecuada en el momento adecuado, ¿se puede utilizar la matriz de habilidades? Sí, por supuesto. La matriz de habilidades te va a guiar hacia lo que es la consecución de los objetivos, pero antes de eso yo te diría, tenemos que definir claramente los objetivos de la organización, antes que la matriz de habilidades. Primero define cuáles son los objetivos que quieres cumplir o que está buscando lograr la empresa. Con base en esos objetivos, que es lo que decía yo al final, en donde, por ejemplo, recursos humanos o capital humano tiene que ayudar a desmenuzar y a entender qué es lo que es esto. Si no tenemos un área de capital humano o no tenemos un consejo consultivo, cosa que estaría muy mal, pero que nos ayudaría. Entonces, lo que les diría es, primero definamos los objetivos y entonces vayan visitando uno por uno para ver, ok, en este objetivo, ¿tengo a las personas que pueden llevar esto a cabo o no? Y entonces sí nos vamos a esa matriz de habilidades y entonces juntando las dos es como puedo darme cuenta si tengo a las personas adecuadas en el lugar indicado. Muy bien. Aquí nos llega otra pregunta. Se dice, saludos desde Perú. ¿Cuáles serían los pilares fundamentales para conseguir retener al talento en este nuevo contexto post-pandemia? No sé si Jesús nos puedas ayudar con esa. Claro que sí, con mucho gusto. Finalmente, la estrategia o la intención como propósito, como mencionaba Noemí, en el tema de gestión de talento es poder atraer, retener y motivar para la permanencia y que estas personas puedan estar en el largo plazo con nosotros creciendo. Obviamente están los factores higiénicos más básicos de ser competitivo en cuanto a ofrecer un sueldo, un salario, prestaciones atractivas, interesantes, competitivas. Pero especialmente cuando hemos hablado hoy de las distintas generaciones, es bueno entender que las generaciones más jóvenes, centennials, millennials, son más inquietos y buscan resultados o buscan reconocimiento o recompensas más de corto plazo y están dispuestos, aún en igualdad de circunstancias de sueldo y de retribuciones, a trabajar en otra empresa que les pueda parecer más atractiva por los retos y por el futuro que les ofrece. Así que yo creo que la acción concreta tiene que ver con una comunicación continua con la persona, de saber no nada más lo que la empresa puede ofrecerle, sino también entender qué es lo que la persona anda buscando y de qué manera hacemos esa sincronización, esa sintonía.
Y al hacerlo así, estar bien alineados, pues hay un ganar-ganar donde tanto empresa como colaborador o colaboradora pueden ir avanzando en un plan bien definido que tiene que tener sus metas, sus objetivos y la forma de medirlo de una manera sencilla, pero clara y efectiva. Muy bien. Aquí, bueno, yo creo que con esta vamos a tener que cerrar. Una pregunta para Noemí. Para contar con una cultura organizacional sana, ¿consideras necesario considerar las creencias y escala de valores de las personas? Sí, totalmente. O sea, de hecho, ya hay una tendencia en materia de recursos humanos de no nada más ya contratar por skills o por habilidades, sino también contratar por valores. Porque si una persona o si tus colaboradores, las personas talentosas de tu empresa creen lo que tú crees y se unen a tu compromiso profundo hacia la comunidad, entonces ahí es cuando la magia sucede y se logran pues alcanzar los objetivos y mucho más. Entonces, definitivamente sí, o sea, necesitas tú empezar a contratar también por valores y también el saber que las personas cuando se les involucra en la creación de esta cultura corporativa, híjole, ya los tienes enganchados también a nivel emocional. Muy bien. Bueno, observo que se nos acabó el tiempo. Sí habían algunas otras preguntas. Veremos cómo poder revisarlas y enviarles nuestras respuestas con posterioridad a la sesión. Y bueno, Jaime, te cedo la palabra, no sin antes agradecerte por la amable invitación que me hiciste para moderar este panel. Bueno, la verdad que el que agradece aquí soy yo. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todo el equipo. Te dejamos de escuchar, Jaime. Te muteaste. Perdón. Sí. El que tiene que agradecer aquí soy yo. A ti, Daniela, Noemí, Jesús, Héctor. La verdad que escuché todo lo que necesitamos saber para poder entender este mundo, este nuevo mundo VUCA y este nuevo mundo talento. Yo quiero animarlos a todos diciendo que todos somos talento en lo que hacemos. No somos talento en todas las materias, somos talento en lo que nosotros hacemos, ¿no? Y tenemos que ser muy honestos y reconocer que no tenemos la capacidad para hacer todo. Los directores generales de las empresas que asesoramos, en muchos casos son todólogos porque intentan hacer todo porque no tienen más personas, ¿no? Son un talento al hacer todo, son un talento al resolver todos los problemas, pensar en el hoy, pensar en el mañana, pensar en todo. Pero es muy importante que seamos honestos y que podamos apoyarnos con un equipo para responder a todas las preguntas claves del negocio. Rodearnos de talento hace más fuerte al talento. Muy bien. Yo les quiero también dejar invitados para los próximos webinars, incluso los quiero dejar invitados para los consejos consultivos. Si tienen más preguntas, nos pueden contactar en nuestra página expertbtc.com y más todavía les quiero compartir nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar la grabación de este webinar y nos podrán contactar también a través de el registro de esta promoción que lancé hace unos minutos en este QR. Así que muchas gracias a todos y espero volver a verlos a cada uno. Muchas gracias, Noemí, Daniela, Héctor, Jesús. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.